Bueno, sí, miren, en julio fue. En julio la Sociedad de Pediatría, a instancia de ALAPE, la Asociación Latinoamericana de Pediatría, que insta a todas las sociedades para tener un capítulo de pediatría social, pues escribió aquí a la sociedad sugiriendo que hiciéramos un capítulo de pediatría social y nos ha tocado a nosotros coordinarlo. El doctor Díaz es parte de ese capítulo. Entonces hemos estado haciendo una serie de actividades que yo más o menos les voy a contar. Pero la idea con esta presentación es un combo, porque como se inician los miércoles de pediatría social, queríamos dar a conocer lo que es realmente la pediatría social. Muchas veces uno lo escucha, pero no tiene claro de qué se trata. Y también aprovechar la reunión para compartir ampliar, ¿no? Y que ustedes conozcan ese documento que es la hoja de ruta nacional para la prevención y eliminación de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Nosotros como pediatras tenemos que ser veedores de los derechos de los niños y también defensores. Y justamente como eso ha salido ya, se hizo el lanzamiento la semana pasada, hay mucho ruido en la población que si el castigo físico se va a legislar en contra de eso, y bueno, un poco para que los pediatras estemos orientados, pues quise traerle el tema. Miren, la pediatría social realmente lo que provoca es un enfoque global, holístico y multidisciplinario de la salud infantil. Hay algunas personas que reconocen como que es la salud pública de los niños, porque tiene un aspecto mucho más amplio. Considera a la salud del niño y niña adolescente dentro del contexto de la sociedad, en el medio ambiente en el que el niño se desenvuelve, en la escuela y la familia. De manera que nosotros vamos a hacer una intervención, como aquí lo dice, holística, que vamos a ver cómo el niño se va desenvolviendo en esos distintos ámbitos. También integra la dimensión social, la mental, la física y la física de la salud, el tema del desarrollo del niño, su cuidado, la prevención y la promoción de la salud. Nosotros como pediatras muchas veces nos limitamos a tener una atención meramente clínica y que muchas veces no tomamos en cuenta cómo el niño vive, el entorno, qué condiciones tiene el niño para desarrollarse, y lo que la pediatría social busca es que realmente valoremos al niño como una entidad biopsicosocial, que no solamente sea lo biológico, sino también que nosotros reconozcamos lo psicológico y además también lo social. Ese es Ay, espérense, discúlpenme. Ok, miren, entonces actúa en 3 áreas: los problemas de salud que se ocurren por causas sociales, problemas de salud con consecuencias sociales y el cuidado de la salud en el entorno. Este puede ser pediatría asistencial, promoción de la salud, prevención de enfermedades y rehabilitación. Por ejemplo, problemas de salud por causas sociales, pudiéramos decir la desnutrición, porque muchas de las causas de la desnutrición, claro, es una falta de ingesta, pero que tiene que ver con situaciones económicas, quizás del niño, el tema de la problemas de salud con consecuencias sociales, la drogadicción, en fin, cómo vamos articulando las enfermedades con las situaciones que los niños y las niñas están viviendo. También influye todo lo que, la influencia que hace el medio ambiente en la sociedad y el papel del niño en el medio ambiente y la sociedad. Si ustedes ven, todo está centrado en el niño y también hay una participación del niño en el torno de su salud y su ambiente. Por ejemplo, en los congresos que se hacen de pediatría social, siempre hay participación infantil, siempre hay participación de niños, porque es importante que el niño sea parte de todo esto. Nosotros como pediatras tenemos hemos sido educados para que veamos al niño como un paciente, pero muy pocas veces lo escuchamos y tomamos en cuenta
sugerencias o sus solicitudes. Siempre vivimos, y bueno, eso también hacemos nosotros los papás, como imponiéndolo, y lo que la pediatría social también reconoce el niño como parte de la situación. Ay Dios, ¿y qué? Perdón. Porque el de atrás avanza. Exacto, sí, ya vi. Entonces está compuesto, ofrece una atención integral, es interdisciplinaria, como ustedes vieron. Hablábamos de la escuela, hablábamos de problemas de salud, hablamos de problemas quizás sociales, cómo la salud, cómo el pediatra se va a involucrar con una serie de otras disciplinas para hacer una atención integral. También toma en cuenta la perspectiva y el ciclo de vida. Nosotros como médicos sin duda tenemos que ir hacia valorar la salud en función del ciclo vital. Las mismas situaciones que se ven en un niño lactante no son las que se ven en un escolar o en un adolescente, y entonces el ciclo de vida es muy importante. Y esto nos va a permitir reconocer cuáles son los riesgos que tienen los niños dependiendo de su ciclo de vida. También las intervenciones están centradas en la familia, pero eso les digo que el niño es un ente biopsicosocial, no solamente se ve solo. Cuando tú haces una intervención, tú tienes que ver cómo va la familia, porque lo que el niño presenta es un reflejo de la condición de la familia. También tiene que ver mucho el criterio de equidad y cohesión social. Nosotros estamos en una área, por ejemplo, América Latina se reconoce como una área de mucha inequidad, que hay muchas diferencias. Hay muchos niños que tienen una condición económica que tienen acceso a la salud. Sin embargo, en otras áreas y otro contexto, los niños tienen dificultad de acceso a la salud, y lo que Pediatría Social plantea es que tiene que ser una atención equitativa. Y cuando hablamos de equidad no hablamos de igualdad, sino de que equiparar lo que le vamos a ofrecer a un niño en función del nivel más alto. Se supone que el derecho a la salud, los estados deben de ofrecerlo, y deben de ofrecerlo con estándares de calidad alto. Entonces lo que buscamos es que todos los niños puedan alcanzar ese estándar de salud. No es igual, sino similar, ¿de acuerdo? Porque quizás tengamos que hacer una intervención mucho mayor en un niño que en otro, para equiparar y que para poder lograr la equidad. También tenemos en cuenta la evolución demográfica. Esto significa que ustedes saben que nosotros hemos ido avanzando y en los distintos países nosotros hemos tenido mejoría en algunos aspectos. Por ejemplo, ya el problema de las infecciones no es tan... no causa tanta mortalidad infantil. Ahora nosotros tenemos otras nuevas enfermedades que están modificando el perfil de salud. Y entonces eso también lo tiene lo toma en cuenta y utiliza estrategias de salud pública, y sobre todo una de las cosas que hace es que hace abogacía en favor de la infancia. La atención de salud de los niños desde una perspectiva de derecho, evidenciando sus necesidades y los problemas de salud, y cómo las implicaciones que tienen en el entorno en el que los niños crecen y se desarrolla, obligan entonces a que haya un desarrollo de la pediatría social. Dígame. Gracias. Eso es a grosso modo lo que es la pediatría social. Y es un grupo de gente, por ejemplo, que está en diferentes partes del mundo, y es interesantísimo. A mí me toca trabajar con el grupo de ALAPE, y son gente apasionada, son gente que defienden los derechos de los niños, son gente que están, por ejemplo, hay un congreso y lo que ellos buscan es tener presencia. No es una presencia protagónica, sino es una presencia para ir sensibilizando a los pediatras, para que cambien esa mirada y logren buscar la mirada integral del niño, y sobre todo que puedan ser veedores y defensores de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes. Entonces, aquí está el Comité de Pediatría Social. Este es un grupo, por ejemplo, de pediatras en una reunión en España,
que se hizo este simposio. Esto es un libro muy interesante y que fue diseñado por un grupo de pediatras latinoamericanos, en donde se permite, es como un manual para capacitar a los médicos respecto a los derechos de los niños y las niñas. Esto es también una reunión que tuvo en Colombia, agrupando a de diferentes países, grupos de pediatras que trabajan en el tema de la pediatría social. Es interesante también ver, por ejemplo, los congresos de pediatría social no permiten la presencia de firmas de patrocinio. Son actividades que se hacen con el propio bolsillo de la gente, porque lo que busca es tener un criterio que no esté intervenido por ningún interés y que fundamentalmente el interés está centrado en el niño, en la niña y en los adolescentes. Entonces es bien interesante verlo, ¿no? Entonces aquí un poco, ay Dios, discúlpeme. ¿Qué precisa entonces que la Sociedad de Pediatría Latinoamericana vayan asumiendo un rol de defensoría y abogacía en favor de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, en la promoción de la elaboración de políticas públicas que promuevan el desarrollo integral de la infancia y adolescencia de sus países y que sean veedores de los procesos propuestos en sus países a favor del bienestar y la protección de los niños, niñas y adolescentes e impulsen los cambios precisos para hacer del componente social un eje transversal al ejercicio pediátrico institucional y privado en la región. Es decir, que los pediatras pasemos de no solamente estar en los centros hospitalarios, sino que también tengamos un rol protagónico en cuando se va a diseñar una política de infancia, los pediatras se han tomado en cuenta, que la sociedad de pediatría, en este caso la nuestra, participe en ese diseño de políticas públicas y entonces esas se puedan implementar. Y a la vez que sean veedores de los procesos por lo que los países están atravesando. Por ejemplo, en el caso de esa hoja de ruta, es una responsabilidad nuestra como sociedad conocer, saber lo que está ahí identificado y propuesto para los distintos entornos, que ya lo vamos a ver, y la sociedad de pediatría debería de estar vigilante de que esas cosas se cumplan, ¿de acuerdo? Entonces, yo siento que hacia ese proceso nosotros estamos caminando, porque la sociedad en los últimos meses ha estado involucrado en procesos y se está articulando con otras instituciones, justamente para que forme parte de este grupo de instituciones y de organizaciones que elaboran políticas públicas y que ellos puedan estar pendientes de eso. También, como les decía, puedes hacer un abordaje de acuerdo a la etapa de las etapas vitales. Hablaba de la equidad, intervenciones intersectoriales, interinstitucionales y multidisciplinarias, el reconocimiento de los factores de riesgo y de grupo. Es importante que nosotros los factores de riesgo los reconozcamos, porque se reconoce que al conocer determinados factores de riesgo nosotros podemos hacer intervenciones mucho más oportunas y también podemos prevenir algunas condiciones, elaborar normativas y protocolos para la atención integral de niños, niñas y adolescentes en riesgo. Por ejemplo, una gran debilidad que nosotros tenemos en nuestro país es que el Ministerio de Salud no tiene no tiene documentos de intervención, de atención y de prevención, por ejemplo, en el caso de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí yo siento que la sociedad pudiera hacer un impulso para presionar al Ministerio de Salud de que eso se realice. Y en estos últimos meses se han estado realizando una serie de movimientos, por ejemplo, hay una propuesta para un plan global que está dirigido por la Organización Mundial de la Salud para fortalecer el rol del sistema de salud frente a la violencia contra los niños, las mujeres y los envejecientes. Entonces, ahí hay cosas para que nosotros podamos estar presentes para compartir. Sobre todo,
que tenga un enfoque de género y protección de derechos. El enfoque de género, muchas veces cuando se habla del enfoque de género se va como para el lado de las mujeres, pero yo siempre defiendo que tanto niños como niñas tienen vulnerabilidad, que es importante reconocer. Son diferentes, pero que las intervenciones tienen que, sin duda, estar enfocadas de acuerdo al género y proteger los derechos. Una debilidad que también nosotros tenemos es que desconocemos mucho los derechos que tienen los niños y las niñas, y muchas veces nosotros como pediatras, como médicos, los vulneramos con muchísima frecuencia. Y entonces esto es trabajarlo y hacer promoción de factores de protección. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a una consulta de niños sanos, es muy importante que nosotros podamos quizás investigar un poquitito de cómo es la dinámica de la familia y dar recomendaciones a los padres respecto a la manera de crianza, aportar con disciplinas positivas y trato y buen trato. Quizás advertirle a los papás un poquito del desarrollo del niño y cuáles son los riesgos que el niño puede tener de algún accidente, de alguna enfermedad, en fin, que nosotros podamos fortalecer esos factores de protección que tiene la familia. Bueno, ¿cómo hacer frente a estas realidades? Pues sin duda, lo que es preciso incorporar la dimensión social a la práctica de la pediatría, tanto hospitalaria, institucional como privada, reconocer al niño como una entidad biopsicosocial marcado por su propia historia de vida, su entorno, su familia, su comunidad y sobre todo los factores de riesgo que lo acompañan. Proteger y promocionar los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia promulgado en la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre todo en el tema del artículo 24. Es el artículo que habla sobre el derecho a la salud y está bien explícito qué es lo que los estados deben de ofrecer para garantizar el derecho a la salud. No solamente es que tengamos hospitales, sino es cómo la atención se va a ofrecer, cuáles son las capacidades de los médicos, cuáles son las intervenciones y cómo cuando el niño va a demandar del servicio debe de ser atendido. Bueno, entonces esto es a grosso modo lo que pediatría social tiene que intervenir y entonces un poco para que ustedes vean las actividades que nosotros como Comité de Pediatría Social estamos desarrollando dentro del Comité de ALAPE de Pediatría Social a República Dominicana le ha correspondido llevar el blog de Pediatría Social. Como ustedes ven, estos son los distintos artículos que se han escrito, invitarles a ustedes a que participen, hacer artículos que puedan ser publicados. Por ejemplo, esta es una experiencia de cómo los niños participan en los congresos. Eso es de Paraguay. Por ejemplo, el propio Comité de Pediatría Social inició con esta experiencia de que mientras los médicos estaban por un lado, en otros salones estaban los niños haciendo actividades de derecho. Aquí esto es un artículo de cómo la sociedad del conocimiento valora la infancia. Y esto es un recordatorio. Hay un pediatra social español muy reconocido que se llama Oriol Val, que fue el pediatra de los hijos de Galeano. Y Galeano le escribió un poema. Entonces ahí está escrito y esto es un manual de pediatría social que ustedes también lo pueden descargar, escrito por la Sociedad de Pediatría Española, muy interesante, que está en la página de aquí de la Sociedad de Pediatría y es gratis, ustedes lo pueden descargar para que se vayan empapando más del tema. Es bien completo y aborda muchísima problemática. Por ejemplo, aborda el tema de el retraso escolar. Por ejemplo, cuando los niños no van bien a la escuela, tú te pones a decir, bueno, ¿y qué es un pediatra? Por ejemplo, en mi caso, mucha gente cree que yo soy psicóloga. Y yo no soy psicóloga, y yo lo más que le digo, no, yo no soy psicóloga. Bueno, pero ¿por qué usted sabe tanto? Porque hay una formación que no solamente es biológica, sino, entendiendo, este es el manual, ¿ven? Y invitarles para esta actividad, que también nosotros como Comité de Pediatría Social estamos involucrados, es que se va a iniciar un ciclo de conferencia virtual, llamados los famosos webinars, y este va a ser el 19 de mayo,
lo va a dictar el doctor Ernesto Durán, quien es el que preside el Comité de Pediatría Social de ALAPE, y va a hablar de inequidad y violencia en América Latina, impacto en la salud infantil y adolescente. Esta fue la conferencia que el doctor presentó en el Simposio de Pediatría Social del Congreso de ALAPE en el año pasado. Entonces, invitar, eso va a ser el 19 de mayo. Vamos a tener cada mes un disertante de otro país. Por ejemplo, están participando Paraguay, Argentina, Chile, República Dominicana nos toca en noviembre por ahí. ¿De acuerdo? Y ya cerramos el tema de la pediatría social y ahora vamos a hablar un poco de la hoja de ruta. Esto es un documento consensuado que se ha realizado, tomó muchísimo tiempo hacerlo, y en el que participaron instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Lo que busca y tiene respuesta a este documento es, miren, con el tema de la violencia, desde el 2006 hay un informe mundial de la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes que fue realizado a solicitud del representante de las Naciones Unidas, porque se vio que la escalada de violencia en el tema de niñez y adolescencia estaba siendo cada día mayor. Entonces, las evidencias científicas establecen que cuando los niños sufren violencia, sobre todo en los primeros años de la vida, hay un impacto en la salud. No necesariamente inmediatamente, sino con enfermedades que se están viendo en la vida adulta. Se ha visto, por ejemplo, y se asocia las experiencias traumáticas en la infancia, sobre todo las experiencias estresantes, con modificación de la estructura cerebral, y a partir de ahí, por los estudios de la neurociencia, se han correlacionado esas experiencias con incluso enfermedades mentales, el aumento de depresión, ansiedad, estrés postraumático, y se relaciona inclusive con enfermedades pulmonares y enfermedades cardiovasculares. Entonces, el desarrollo de la neurociencia han estado vinculando esas experiencias en la infancia con la vida adulta. Y también que por el tema de derechos, los niños no deben de ser maltratados. Entonces se ha estado trabajando muchísimo en este aspecto. Y la ONU, las Naciones Unidas, tiene un capítulo para trabajar solamente, tiene una representante para trabajar solamente el tema de violencia. Y a raíz de ese estudio, se hizo un estudio regional en América Latina y el Caribe, en donde las cifras de violencia eran también impresionantes. A partir de ahí, entonces se hicieron una serie de recomendaciones. Hubo en diciembre del 2011, hubo aquí un encuentro y se quedó para conformar un documento que permitiera a las distintas instituciones trabajar en pos de la erradicación de la violencia. Este es el grupo de instituciones que trabajaron este documento. Y a partir de ese tiempo, pues, se ha estado trabajando. La idea es proteger los derechos de los niños, sobre todo la víctima de violencia, prevenir y combatir todas las formas de violencia y sobre todo lograr entornos libres de violencia en donde transcurre la niñez. Yo no sé si ustedes han visto, pero si ustedes trabajan en un hospital, ustedes verán cómo tratan a los niños, la mamá. Yo digo que uno de los lugares más violentos son los hospitales. Cuando tú ves esas mujeres que están aglomeradas, esos muchachos que se están moviendo, como la mamá le dan unos tabanones, unos jalones, mira muchacho el diablo, mira muchacho el carajo, siéntate aquí, que no sé cuánto. Y tú vas también a un salón de clase y tú ves cómo los niños se agreden. Entonces la violencia sin duda que se aprende. Entonces, estos son los principios guía del documento, es que todos los niños tienen derecho a estar libres de violencia, que ninguna forma de violencia es justificable. Cuando se publicó esto, el Listín Diario hizo una publicación diciendo que el castigo físico se iba a prohibir, y eso es un paso que sigue. Usted no se imagina la cantidad de gente que escribió en contra de que no, que a los muchachos hay que darle, y que uno pela tiempo evita problemas. Entonces hay el castigo físico y los golpes están tan metidos en la conciencia de los dominicanos.
que la violencia es una cultura. Claro. Y el padre que es violento fue porque fueron violentos Claro. con él cuando era niño. Claro, ese es el punto, que la violencia es aprendida y también es transgeneracional. El 30 o 40% de los niños que fueron violentados en su infancia replican, tanto siendo perpetrador de violencia y si son niñas son víctimas de violencia, o sea que es un ciclo. Y lo que se intenta es romper con ese ciclo. Lo cual yo aplaudo mucho ese documento y yo digo que ojalá que no sea un documento más en los anaqueles nuestros, porque tenemos las mejores leyes de la bolita del mundo, los mejores documentos, pero al momento de la implementación, pues a veces no se hace, de manera que es bien demandante. Entonces, fíjense, ese documento está, va a trabajar estos 4 entornos: la familia, la escuela, las instituciones de protección y la justicia, y también la comunidad. Entonces, en el primer eje se va a trabajar el hogar y la familia libre de violencia. Nosotros tenemos una población el 36% de la población va de 0 a 17 años, pero fíjense ustedes cómo dice una encuesta en hogar que el 67% de los hogares utilizan castigo físico o psicológico para educar. Es muy, muy alto. Es preocupante. ¿Eh? La chancleta que sale usted. Sí. Entonces, en este eje lo que se va a trabajar, lo que el documento sugiere, es orientar a los padres para desarrollar paternidad y maternidad responsable. O sea, no son todo lo que se va a prohibir el castigo. Lo que se busca es que con esta ruta las distintas instituciones puedan trabajar para desarrollar paternidad y maternidad responsable, que se puedan fortalecer los servicios de detección, atención, recuperación e integración de las víctimas, y sobre todo que se pueda analizar el marco legal. Aquí lo que busca es justamente que se pueda legislar en contra del castigo físico. Hay muchos países de América Latina que lo han conseguido: Costa Rica, Nicaragua, Chile, yo creo, Uruguay. Entonces es una escalada de esta legislación. Y es interesante porque estaba yo leyendo que, por ejemplo, a Francia le pusieron una multa. El Consejo Europeo multó a Francia porque Francia no tenía legislaciones claras que prohibían el castigo físico, y una institución demandó al Estado y ganó. Y a Francia le pusieron una multa, porque en Francia todavía el castigo físico, o sea, no estaban claras las leyes, y los franceses le pegaban a los hijos. Sin embargo, a través del Consejo Europeo le pusieron su multa, y entonces Francia tuvo que legislar claramente en contra del castigo físico. O sea, que esto es una escalada. Mucha gente puede decir, bueno, esto es una moda. Por ejemplo, yo escribí en mi Facebook hablando de esto, y un queridísimo doctor amigo me escribió y me dijo, dejen de estar copiando cosas de otros países, porque no sé qué patatí, y mira cómo está el Código Penal, porque una pelita con amor no pasa nada. Entonces yo le digo, entonces me dice, no, porque mi mamá crió 5 hijos y nos daba pelita con amor y salimos bien. Entonces yo le digo, mire doctor, las pelitas estaban de más, porque si ustedes lo criaron con amor, por eso usted salió bueno, o sus hijos o sus hermanos salieron buenos ciudadanos. La pela estaba de más, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo la gente le da el sentido de educación a los golpes y dejan detrás las otras conductas que sí son proactivas, que sí son de buenos tratos? Porque si tú eres amoroso, sin duda que tú tienes garantizado que los niños se van a educar y se van a criar en mejor condiciones. Pero la gente entiende que los golpes son los que educan, y eso hay que irlo desmontando. Y yo entiendo que nosotros los pediatras tenemos una gran oportunidad para ir desmontando eso. ¿De acuerdo? El otro entorno sí que es violento. Si nosotros decimos que los hospitales son violentos, las escuelas son terriblemente violentas, tanto entre los mismos niños, entre los compañeros, como en los profesores.
Es increíble cómo los profesores maltratan a los niños. Ya el castigo en las escuelas está prohibido hace tiempo, esos reglazos y eso. Yo recuerdo que a mí me daban con un lingote, no era era como una cosa dura. Wow, no, terrible. Entonces, esta hoja de ruta traza directrices para la escuela, apoyar al personal de las escuelas en mejora de competencias, de habilidades para métodos no violentos de enseñanza, disciplina e intervención en relación a la violencia entre pares, promover y apoyar la participación de los niños en acciones para prevenir y dar respuesta a la violencia en la escuela y sobre todo involucrar a los padres y los tutores en la prevención. El otro entorno es el de justicia, que también es bien problemático. Nosotros en nuestro país tenemos en el sistema de justicia penal de adolescentes 334 adolescentes privados de libertad por haber cometido algún tipo de delito. Y se ha visto que en estos entornos institucionales también hay mucha violencia. Lo ejercen entre ellos mismos y así como los cuidadores. Lo que se busca entonces que este sistema esté libre de violencia y que se mejore el sistema penal juvenil. Nosotros como pediatras tenemos que ir aprendiendo muchas cosas, Y el último es una comunidad libre de violencia y protectora de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, fíjense, esto es penoso. Por ejemplo, el 37% de los niños que hacen trabajo infantil están entre las edades entre 15 y 17 años, pero también hay una cifra preocupante de niños de 5 años que hacen trabajo infantil. O sea, es un problema. A veces nosotros lo vemos, o sea, no nos relacionamos o no nos sentimos involucrados con eso, pero eso es terrible. Y también muchas de las niñas pierden oportunidades de acceso porque están trabajando en actividades domésticas. Hay una cosa que a mí me mata y es ver, por ejemplo, esas niñas que traen de los campos para cuidar a los niños ricos. Ustedes no lo han visto y quizás no tan ricos. Y la pobre niñita, los muchachitos tan felices comiendo su helado y la pobre niñita cuidándolo. Entonces también esas son situaciones que los niños viven en este país. Entonces los ejes es justamente ir a ampliar las oportunidades de aprendizaje de habilidades para la vida, tanto los niños no formales y adolescentes que han abandonado la escuela. Nosotros tenemos una alta tasa de deserción escolar. Esta puede ser también por el tema de la violencia y también por el tema del embarazo en la adolescencia, que es uno de los principales motivos, que también es otro problema que nosotros enfrentamos, es uno de los principales motivos para la deserción escolar. Y sobre todo impulsar movimientos infanto-juvenil para que puedan entonces consolidarse y trabajar en favor de entornos no violentos. Entonces, dentro del eje transversal es diseñar una agenda nacional de investigación sobre la violencia en el ámbito familiar, en la escuela y en la comunidad. Es recopilar también los datos. Si uno va a buscar datos de, por ejemplo, de maltrato infantil, no aparece. Las cifras están disgregadas, cada institución tiene un número, pero no hay una recolección de datos en un registro único, y esto también dificulta porque sin duda que hay que hacer estudios para saber qué es lo que está pasando, por qué están ocurriendo estos casos. Las causas uno las supone, pero es importante hacer investigaciones para que las intervenciones se puedan hacer dirigidas. Y involucrar también a los centros de estadísticas oficiales, así como las universidades y centros de investigación. En nuestro país muy pocos estudios se hacen de violencia. Hay un estudio muy interesante de violencia escolar que hizo Tahira Vargas, pero violencia en la familia, en la comunidad, muy pocos estudios hay. Y entonces eso es todo. Muchas gracias. Esperamos soñar es posible. Si tenemos un país libre de violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes, es un sueño cumplido. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Todo claro? Todo está claro.
Sí. Pero fíjate lo siguiente, hay que hilar bien fino. Estados Unidos es uno de los países que más ha avanzado en este asunto. Sin embargo, espérate, tú dijiste que no, pero yo sé por qué. Resulta que los derechos del niño en Estados Unidos, estoy en Estados Unidos porque lo tenemos más cerca, se han vuelto con algo en contra del mismo niño. ¿En qué sentido? Que el padre o la madre no pueden entrar a la habitación del adolescente si él no le da permiso. Óyeme, espérate. Y eso es un solo ejemplo, que hay que hilar fino en el sentido de que una cosa no quita la otra, y lo valiente no quita lo cortés. Claro. Usted puede ser no violento, pero tiene que disciplinar al niño. Claro. Hay que disciplinarlo y hay que llevarlo por un redil que para que después del choque, ¿cuál es el choque grande después? Que la sociedad no es así. Y las grandes frustraciones que hay en Estados Unidos de suicidio y cosas porque chocan y de muchachos jóvenes presos y las cárceles llenas de adolescentes que van metidos en la droga y en la violencia porque entendían que lo que había en su casa era lo correcto y era lo real. Así que sea por... Pero yo te decía, en el caso de Estados Unidos, fíjate que en la Convención sobre los Derechos del Niño, en lo que está fundamentado todo este movimiento, solamente 2 países no lo han ratificado, que es Somalia y Estados Unidos. Entonces, en el tema de derechos, no lo ratificaron. Ellos tienen sus propias leyes, o sea, sus propias intervenciones en el tema de derechos de niños, niñas y adolescentes. Una cosa es que allá se respetan los derechos del niño en Estados Unidos. Sí, pero... En ciudades más progresistas que en otras se respetan más. Pero existe una legislación donde tú no puedes agredir físicamente al niño, aunque no haya firmado. Claro. El Estado como tal no haya firmado. Claro. Mira, lo que se plantea justamente Estados Unidos, la tasa de infanticidio en Estados Unidos es alta, es muy alta. Entonces, y esto no tiene que ver con que sea prohibido castigar a los niños, esto tiene que ver con otras cosas de su propia sociedad. Entonces, nosotros lo que abogamos es, si se va a trabajar para legislar en contra del castigo físico, sin duda que hay que darle herramientas y capacitaciones a los padres para hacer disciplina positiva y crianza positiva. No es que no le van a dar, es porque sin duda todo el mundo apela y aboga a que los niños necesitan límites y necesitan saber a qué atenerse y tener consecuencias cuando hacen una acción incorrecta. Eso sin duda. Y que su libertad tiene límites. Por supuesto que sí, pero claro que sí. Lo que pasa es que una cosa, los derechos, nosotros tenemos que ir también siendo capacitados en el tema de los derechos de los hijos, porque muchas veces nosotros somos invasivos y porque somos su papá, queremos que ellos tienen... Que hay que tener mucho cuidado, porque no. que se puede caer en el extremo aquel de que se pierda lo que es la autoridad paterna y materna. Es diferente. No. Claro. Y mientras más tarde se empieza peor. Mira lo que pasa también, que la Constitución nuestra, todavía la autoridad parental, los padres son los responsables de los hijos hasta los 18 años, hasta la mayoría de edad. Y todas las intervenciones que se vayan a hacer con los menores de edad, los papás tienen que estar autorizados, que eso es diferente en Estados Unidos. Ya un muchacho de 13 años, 14 años puede tomar ciertas decisiones que en nuestro país no están permitidos. O sea que yo siento que la comparación con Estados Unidos, muchas personas la hacen, pero no se aplica. Nos iríamos más con países de la región que lo han conseguido, por ejemplo con Costa Rica. ¿Comprende? No, estoy de acuerdo totalmente, pero lo que uno no puede confundir el rol y la autoridad de los padres en cuanto a la claro. Niño, como para que el niño se convierta en un subordinado ante la autoridad de los padres, que es el riesgo que se puede correr. No, claro, todos los extremos son... El niño no lo puedo tocar, pues si lo toco, no puedo hablar en voz alta, porque hay que... Me denuncia. Yo voy a escribir sobre eso. Adelante. Sobre el castigo físico de ese tipo de castigo. Adelante. ¿Y ustedes qué opinan? Nos gustaría escuchar su opinión de todo lo escuchado y hablado. Bueno, yo diría que yo
Ah, bienvenido al grupo, porque yo lo saco en cara a mi edad. Riesgo físico no, bueno, ¿Eh? debe ser, no. Yo le daba poco son porque era muy malcriada. Entonces uno. Pero contigo no empezaron a Mi mamá fue malcriada conmigo. empezaron Mi mamá me daba. Ella era mal criada. Mi mamá me daba. Y tú aprendiste a dar. Yo le daba, porque yo le daba cuando ella hacía malcriadeza. Yo no le daba. Cuando yo se podía dar malcriada, yo le daba. Ajá. Entonces ahora ella, con 21 años, ella siempre me lo saca en cara. Ella porque el papá de ella es psiquiatra. Entonces vivíamos en una guerra porque de que él veía que yo le iba a poner la mano, ella decía, no le dé la muchacha, y toda la muchacha